Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase vamos a ver el derecho comercial, un poco de cómo empezó, cómo era y cómo es hoy, junto con el nuevo Código Civil y Comercial. Yo soy Raúl Aníbal Echeverri, el profesor titular de Derecho Comercial, parte general, de la Universidad Católica de Salta. La idea es que ustedes tengan a su vez más o menos un panorama de cómo el derecho comercial se inserta en el nuevo código ahora que apareció de derecho civil y comercial de la nación, en donde se une parte del derecho civil con parte del derecho comercial. Digo parte porque no abarca el total, sino que, por ejemplo, sociedades es una materia separada en otra ley. El derecho comercial tiene una historia de nacimiento. Si se ve la película La Catedral del Mar, se entiende perfectamente cómo era el feudalismo en esa época. Y es muy aleccionador ver la tiranía de los señores feudales con respecto al pueblo, con respecto a la gente simple del pueblo. La tiranía absoluta y el dominio que tenían sobre las familias, sobre las personas, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los hombres. Dominio absoluto. Esto, el feudalismo, fue un sistema que se implantó en la Edad Media alrededor del año 1000 y va evolucionando, y ocurre que el comerciante o labraba la tierra y se quedaba con el señor feudal a cambio de su protección, o se iba a la ciudad, y en la ciudad, ¿qué podía hacer para vivir? Y lo que podía hacer era instalar un comercio. Por eso el comerciante aparece como figura en el derecho, el comerciante. Aparece luego en el derecho el acto de comercio. Esto se origina en el Código francés de comercio y después se transmitió a muchos códigos de América. El comerciante, para vivir, necesita indudablemente fondos, y esos fondos que antes se los proveía el señor feudal a cambio de su total esclavitud con él. Digo esclavitud en un sentido exagerado, pero era casi una dependencia total. El comerciante en las ciudades, que eran ciudades amuralladas en esa época en Europa, tiene la libertad de buscarse su propio sustento para él y para su familia y de empezar a ganar dinero propio. Y esta es la notable diferencia en donde aparece el derecho comercial y aparecen luego sus normas, sus jueces, sus formas de resolver las cuestiones. Esto es muy interesante. Esa película que cité vale la pena que la vean para que ustedes entiendan el dominio feudal lo que era. Y ahí se ven también las ciudades de la Edad Media, todas amuralladas, en donde iba la gente a vivir. Y ahí quedaban muy pocas opciones también para las personas. Una de las opciones era dedicarse al comercio y dedicarse un poco a los trabajos manuales, orfebrería y habilidades que tuviera cada uno para ser carpintero, para hacer la tarea que necesitase. Lo que le permitía vivir independientemente del señor feudal. Entonces, este es el gran cambio que se inicia a partir del año 1000 en el centro de Europa. Esto es España, Francia, los países que en esa época eran imperios y eran potencia. Y el comerciante se independiza de alguna manera, se hace libre de alguna manera de ninguna tutela, pasa a depender de él mismo y de lo que él podía producir u ofrecer. Entonces, esto es un cambio sustancial que crea un derecho comercial. Ese derecho comercial, algunos autores dicen, es una categoría histórica porque nace con la historia misma.
con todo este desarrollo que estoy muy brevemente contando. Entonces, este comerciante es el que en algún momento el poder verifica qué actos realiza. Y ahí sale la teoría de los actos de comercio. Los actos de comercio son todos los actos que el comerciante realizaba, todos los que hacía, las cosas que hacía un comerciante. ¿Qué hacía? Compraba para revender, por ejemplo. Lo más fácil, compraba una mercadería y revenderla a un precio mayor y con esa diferencia ya tenía una ganancia. Ese es el típico acto de comercio que es recogido primero primero verbalmente, se transmite, de hecho, costumbres, por eso en el derecho comercial tiene tanta importancia la costumbre, y con las costumbres va apareciendo todos estos actos de comercio que forman un listado. Este listado es tomado primero por Francia en su código de comercio y después por España y otros países donde van copiando una lista de actos de comercio que eran los actos que hacían los comerciantes. ¿Para qué? Para vivir y para ganar dinero y para irlo juntando de a poquito. Cuando el poder de los nobles, de los reyes, de los príncipes en las regiones, o condes, marqueses, etcétera, de la nobleza, se dan cuenta que aparece esta nueva clase, tratan de regularla. Para regularla lo que le establecen son, por un lado, tributos, impuestos, como siempre, y por otro lado, tratan de ponerlos en una ley escrita para que se vean qué hacían los comerciantes en esa época. Bueno, pues en cada código de comercio que hay un listado de actos de comercio, aclaro que el nuestro ya no tiene ese listado, lo tuvimos, pero en el nuevo Código Civil y Comercial no están los actos de comercio. Entonces, esto es lo que pasó, lo pasado. Y tenemos que ver un poco cómo evoluciona esta cuestión. El derecho comercial incorpora la noción de empresa también, y la empresa es la organización. El comerciante, cuando empieza a agrandarse, a ampliarse su negocio, se tiene que organizar como empresa, es decir, como una estructura que tiene, por supuesto, todas las dinámicas que necesita él para manejar su negocio, siendo él el dueño absoluto de esa empresa. Y entonces ahí contrata empleados, pero el comerciante viene a ser ahora el presidente de la empresa, que después de ahí se transforma en compañías, en sociedades, que son las que actualmente se conocen. Pero en el primer momento eran las empresas en general, ¿qué eran? Eran organizaciones como son las empresas actuales. ¿Tenemos un concepto jurídico de la empresa? La respuesta para mí, en mi opinión, no todos los autores opinan igual, pero en mi opinión no hay un concepto jurídico de empresa porque la empresa no es un concepto jurídico. La empresa es un concepto más bien para contadores, para economistas, en donde hablan de esa organización que funciona lo más eficientemente posible para permitir dentro de ella el comercio. Entonces, ahí tenemos la empresa, pero la empresa no la incorporemos al derecho comercial ni la definamos dentro de una ley, porque la empresa no está definida en ningún lugar de la ley y mucho menos del Código Nuevo Civil y Comercial. La empresa intentó definirse en el Código Viejo, en el Código de Comercio tradicional, viejo de nuestro país, el antiguo, el histórico. Pero ahora, con este nuevo Código Civil y Comercial, se han unido las materias porque ya no se necesita estar todo junto.
¿Qué ha pasado con esta unión? Ha pasado que desaparecen los actos de comercio, desaparece la noción de comerciante como tal, ya no importa quién hace el acto de comercio, ni siquiera llamarlo acto de comercio. Lo que se ve es un comerciante que opera de determinado modo y la ley, el Código Civil nuevo, pone el foco en esto, en cómo es el modo de operar. Esto es muy importante tener para poder entender lo que es el derecho comercial, que genera obligaciones y derechos como todos los derechos establecidos. Es decir, que el Código Civil y Comercial de la Nación es un conjunto de principios, obligaciones, derechos de los individuos, en donde podríamos decir que el principio fundamental y fundacional de este código es la buena fe. Como conducta para los individuos, no solo los comerciantes, sino todos los individuos tienen que manejarse con buena fe. El derecho no se puede invocar con mala fe. Tiene que manejarse siempre sobre la base de la buena fe, que es la que interpreta las leyes. Una ley se interpreta con buena fe. De ahí salen obligaciones y contratos, que son comunes, civiles y comerciales. Salen los actos jurídicos, que son generales también para lo civil y para lo comercial, el acto jurídico. Después vienen los contratos, las obligaciones y los contratos. Y hay toda una serie de contratos que la mayoría son del derecho comercial, que están regulados en este código. O sea que es un código que ha incorporado un montón de cosas de derecho comercial. Se usa la empresa solamente como referencia externa del derecho comercial para establecer una situación, pero no es un concepto jurídico. Los fines del derecho comercial son llevar adelante los negocios, todo tipo de negocios. Por otro lado, salen las sociedades, que son estructuras que se explican en otra materia y son estructuras ya predeterminadas por el derecho. Los temas que el Código Comercial une, el Código Civil y Comercial de la Nación es el nombre preciso, son los siguientes. Empieza con persona humana, las simples personas humanas, es un tema netamente civil, en cuanto a la existencia, capacidad, incapacidad, domicilio, nombre, etc. Después van a las personas jurídicas, que son creaciones del derecho no existentes en la realidad. Yo no puedo conocer o ir a felicitar, a dar la mano a una persona jurídica. La persona jurídica es una estructura ideal, creada por la ley para explicar una realidad. ¿Esa realidad cuál es? Es una serie de factores y de elementos que hacen que esa serie de factores y elementos constituyan un hecho y una organización que tenga, y acá está el secreto para entender la persona jurídica, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es una persona jurídica. Capacidad, una estructura, un ente, dice la ley, pero yo creo que está equivocada esa palabra ente. Además de ser horrible, no explica nada. La persona jurídica es una estructura legal, un sistema legal que permite que esa estructura tenga la posibilidad de realizar actos jurídicos, de firmar contratos, de establecer obligaciones, en fin, de organizar como un segundo nivel, digamos así, o desde un segundo nivel, organizar los mismos actos jurídicos que puede hacer una persona física. Entonces, la persona jurídica se va a estudiar también porque hay que ver la capacidad, el funcionamiento, las funciones, las clases de personas jurídicas que hay. Y después están los hechos y actos jurídicos que son los mismos que el derecho civil. Es decir, vamos a hablar de error, dolo, violencia, hechos y actos jurídicos comunes,
los vicios que tienen los actos jurídicos, las modalidades, la representación, o sea, cómo una persona física puede representar a otra, la inoponibilidad, la transmisión de derechos, etc. Hay otras cosas en el Código Civil y Comercial que no vamos a mencionar porque esta clase es una breve presentación y tenemos que terminar en 2 minutos. Entonces, la idea es darles la bienvenida. Además de darles la bienvenida, lo que queremos es explicar más o menos una idea de cómo evolucionó, cambió y llegó a lo que es ahora el derecho llamado derecho comercial o derecho mercantil. Para que ustedes tengan una idea, tengan la primera información, aparte de lo que tienen que leer y estudiar en libros, pero por lo menos tener un primer vistazo, un primer pantallazo. Entonces, redondeando, digamos, todo esto, y para terminar, les digo, el derecho comercial se ha unido, se ha juntado con el derecho civil en nuestros códigos, en este nuevo Código Civil y Comercial. Pero sepan ustedes que este código no es toda la ley, es una ley con una serie de cosas, tal vez la ley más importante de nuestra nación argentina, pero es una ley. Hay otras leyes que se refieren a otras cosas. Por ejemplo, las sociedades anónimas simplificadas están en una ley separada. Acá se ve lo esencial, es decir, podríamos decir la columna vertebral del derecho civil y comercial está en este código, la columna vertebral. Pero todos los detalles, hay un montón de detalles que salen de este código y hay que interpretarlos o explicarlos con leyes especiales. Entonces, sepan ustedes que este código no tiene todo. Que ustedes leen este código, estudian este código y ya está todo. No, hay muchas leyes separadas que hay que estudiarlas y profundizarlas totalmente. Entonces, sean bienvenidos a la UCASAL, reciban estas enseñanzas como el primer paso hacia el avance de la materia. Esta es la materia básica del derecho mercantil y explica un poco el pasado, lo que fue y la actualidad. En la actualidad podemos decir que el derecho civil y el comercial están unidos, aunque podemos distinguir algunas cosas que son típicamente comerciales, como la creación de empresa, la obtención de lucro, una diferencia de ganancia, pero en esto hay que aclarar que no todo es lucro en el derecho comercial. No digan el derecho comercial es un derecho de lucro, porque a veces hay actos civiles que tienen lucro y hay actos comerciales que no tienen lucro. Entonces, el derecho comercial no es el derecho del lucro, es el derecho de ciertos negocios aplicados a una clase social determinada a partir del año 1000 y que llega ahora en una unión, digamos así, de ambos derechos en una avenida común, pero no totalizadora. Esto sí que les quede claro. No es el Código Civil y Comercial el total. El Código Civil y Comercial también es una parte del derecho argentino. Muchas gracias. En la clase de hoy hemos visto el derecho comercial en general y cómo se inserta en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación vigente hoy.